Hoy voy a enseñaros cómo dar color a una acuarela grande como esta que he hecho de Cartagena de Indias. Primero voy a empezar por el cielo, que es la superficie más grande de lo que veis ahí. Y voy a empezar humedeciendo todo el cielo, menos la parte de las cúpulas de la iglesia de la derecha, que es San Pedro Claver, en el centro de Cartagena. Esto podría hacerse con líquido enmascarador, enmascarando las cúpulas de la iglesia y luego dando libremente por encima todo el agua, que al estar tapadas las cúpulas no afectaría a las cúpulas, pero como es demasiado lío y demasiado trabajo un poco, pues y son formas un poquito grandes que no tienen demasiada complicación, pues lo voy a hacer un poquito así a mano. Lo ideal para este tipo de dibujos grandes también es fijar con cinta adhesiva un poquito el papel a un tablero, pero como tampoco voy a dar superficies muy grandes, aparte la del cielo, el resto va a ser en seco y van a ser cantidades más pequeñas de agua, pues no me merece la pena el trabajo tampoco. Entonces lo que he hecho al principio es de humedecer toda esa superficie para que el color se corra mejor, se distribuya mejor por esa zona. Ahora he empezado a dar con la brocha gorda una mezcla de azul cerúleo y azul cobalto, que veis que tengo preparada aquí en un cuenco pequeño a la izquierda. Y ahora estoy intensificando un poquito esa capa que he dado de azul con un pincel un poco más pequeño y insistiendo sobre todo en la parte de arriba. El cielo que voy a hacer no es exactamente igual al de la foto, voy a hacer un poquito diferente el cielo con algo de nube y un poco de atardecer en la imagen, o sea que voy a dar un poco de color amarillo o naranja en la parte del horizonte, pero de momento estoy empezando con la parte azul y mientras que esté húmedo toda esa zona, ves que voy dando ahora ya amarillo a partir del horizonte hacia arriba, de modo que en la parte del horizonte me va a quedar amarillo total, intenso, y luego ya en la parte de arriba la idea es que se funda con el color del cielo para hacer un degradado que vaya desde el amarillo este que estoy haciendo del atardecer hasta el azul. Conviene que no vaya hasta arriba del todo el amarillo porque entonces se mezclaría con el azul y quedaría un verde así raro, pero sí que vaya hacia la mitad del cielo, digamos, para que se funda un poquito y haya ahí un color intermedio, pero se distinga bien la parte de arriba que es azul y la parte de abajo que será amarilla. Aquí a la izquierda voy a dar también unas cuantas nubes, pero de todos modos voy a empezar dando el amarillo de fondo y luego ya las nubes irán por encima tapando esa parte de amarillo, pero tendrán un poquito de tonalidad amarilla. Esta parte de abajo del cielo no va a ser simplemente amarilla, va a tener un poquito de naranja también en la parte de abajo que toque el horizonte. Entonces aquí lo fundamental es ir dando el color mientras que esté húmedo todavía. Para saber si está húmedo, miráis un poco a la luz, el brillo que tenga. Si está brillante, está húmedo, y cuando vaya secando, pues ya quedará menos brillante. Aquí, como veis, voy dando este naranja un poquito rojizo en la línea del horizonte para que se mezcle con el amarillo que he dado y forme otro degradado dentro de la parte inferior del cielo, un degradado que vaya de naranja en el horizonte a amarillo en la parte de arriba. Veis que en la parte del cielo hay zonas que están quedando más oscuras y más claras. Esto es porque el papel se ondula, porque debía haberlo fijado con cinta de carrocero a una tabla. Entonces ahora, como está el papel suelto, al humedecerse se arruga un poquito, se ondula. Y entonces, para evitar que os quede el cielo en columnas verticales como las que estáis viendo ahora mismo en el cielo, lo fundamental es que cojáis el papel y lo vayáis moviendo de un lado a otro hasta que seque.
Ves que ya más o menos ha secado el degradado, ha quedado más o menos uniforme. Esto es porque lo he ido moviendo mientras tanto hacia un lado y hacia otro para que el pigmento se distribuya bien por el cielo. Y ahora voy a empezar con otra superficie grande que va a ser todo este primer plano de aquí, que son casas que están un poquito ya deterioradas por la humedad, se ven manchas grises en el encalado blanco, no queda un encalado uniforme como el de las casas que están más al fondo, que están ya más reformadas, sino que en esta parte son casas más antiguas, entonces voy humedeciendo toda la superficie de estas casas con agua limpia, si es posible, y luego voy a añadirle un poco de gris paine a toda esta superficie en forma de manchas. Como veis aquí son manchas sueltas, aleatorias, que al estar húmedo el fondo pues se irán distribuyendo un poquito con distintas intensidades y darán un poco esa sensación de pared blanca un poco manchada por manchas de humedad que lo hacen que parezca un poco gris. Todo esto hay que hacerlo con mucha agua, con mucha humedad, para que el pigmento vaya corriendo por el agua y no queden manchas muy marcadas, sino que se distribuya un poquito todo ese gris paine por entre la superficie de la pared. Hay que evitar también pasarse de gris, o sea, hay que dejar espacios blancos. Si os pasáis podéis con un papel ir limpiando un poquito alguna superficie, porque la idea es que la pared es blanca y tiene algunas manchas, no al contrario. Entonces, si la pared os queda gris del todo, pues ya no tiene gracia esto que estamos haciendo. Entonces, intentar que se vea alguna mancha, pero que el tono general de la pared quede en blanco. Una vez que esto vaya secando, vamos a ir trabajando en otras zonas del dibujo. Voy a empezar por este color amarillo, es un color amarillo albero con un poquito de naranja, un amarillo intenso. Y voy a dar todas las zonas de abajo a la izquierda, veis que hay varios edificios que son de ese color. En este caso ya estoy trabajando en seco directamente porque quiero que los bordes queden muy nítidos. Y si veis ahí, estas casas tienen como una especie de cornisas y columnas y adornos blancos, entonces todo eso lo tengo que reservar, no dar color ahí y dar color en la parte amarilla. Esto ya lo hago con un pincel mucho más fino porque lo voy detallando más. Y bueno, no os voy a aburrir con todo el proceso de cómo darlo porque es un poco mecánico. Pero os doy, por ejemplo, el principio de también esta, de la iglesia esta de San Pedro Claver, pues voy a dar todo el color piedra clarito, la parte que está más iluminada, digamos, como fondo, y luego ya una vez que esto seque, pues daré la sombra sobre ello. Aquí el color, la luz viene del fondo, viene en un atardecer, entonces la parte que está mirando hacia mí estará un poco más oscura y la parte que esté un poco perpendicular pues tendrá un poco más de luz porque la luz viene del fondo, como digo. Esto voy a hacer simplemente el comienzo, luego ya iré yo rellenándolo poco a poco para no aburriros, porque si no esto tardaría media hora aquí en dar todo el color de fondo y no tiene sentido. Aquí ya veis que lo tengo un poco acabado, toda la parte amarilla, la parte de la iglesia, incluso una piscina que hay aquí a la izquierda. Y ahora voy a ir ya dando algún detallito más pequeño. Las superficies más grandes aquí son las de las paredes de las casas y luego los tejados por otro lado y el verde por otro lado, el verde de toda la vegetación que hay en medio de las casas. Entonces ahora, una vez que ya está seco toda la superficie de las casas amarillas, pues le puedo dar un detallito para que quede un poco más definido.
Y ahora voy a empezar por otra zona grande, que sería la zona del mar, que está ahí al fondo. Cartagena tiene a la derecha de la imagen que veis todo el mar Caribe, y a la izquierda hay una especie de bahía que se forma ahí. Y al fondo de todo ves que hay unos edificios modernos en la zona de Boca Grande, que es una zona más moderna, con rascacielos y eso, que dan al mar. Entonces toda esta zona de aquí sería el mar, que lo estoy dando con un color muy parecido al cielo inicial que he dado, una mezcla de azul cerúleo y azul cobalto. Y aunque tiene un poquito de degradado y la parte del horizonte es un poquito más oscura, como es una zona muy pequeña, tampoco merece la pena meterse en muchos degradados. Si queréis darle un poquito de degradado, sería un poco más oscuro en la parte de arriba, e incluso podría en algún momento reflejar en la luz del atardecer en la parte más cercana al horizonte. Pero bueno, en principio lo que voy a dar de momento es toda la superficie del agua en este color, y luego ya, si acaso, al final pues sombrearé alguna parte para darle un poquito de volumen. Aquí lo importante es ir reservando toda la zona de tierra, dejar solo el mar aquí. Y aquí, por ejemplo, los palos del velero, esto no tengo por qué reservarlo porque van a ser muy oscuros y son muy finitos, pero toda la zona del barco, el casco del barco y la zona de tierra que hay ahí, pues sí que debo reservarla, porque luego le voy a dar un verde, y si no lo reservara, pues mm, tendría un tono de verde muy azulado, porque se mezclaría con el azul este que estoy dando de fondo. Para hacer el dibujo, si tenéis interés en ver cómo he hecho el dibujo, lo que he hecho es cuadricular el papel con una cuerda, y luego ir haciendo el dibujo por zonas pequeñitas. Eso lo veis en un vídeo que tengo de cuadriculado del papel para acuarelas grandes, que os pongo ahí arriba a la derecha si tenéis interés en verlo luego. Y con eso se consigue un dibujo bastante fiel a la realidad. Ahora lo que estoy dando es los tejados. He partido del color amarillo que tenía hecho de las paredes y le he añadido un poquito de rojo para ir dándole un tono más tipo caldera, y con eso pues voy haciendo toda la superficie de los tejados. Como siempre, empiezo dando la capa más luminosa y luego ya le daré sombras para darle un poquito de volumen. Después de los tejados, que veis que ya he acabado, pues voy a hacer con este azul mezclado con un poquito de gris paine, voy a hacer todas las nubes del fondo. Estas nubes las había marcado ya previamente a lápiz, y ahora lo que estoy dando es encima del cielo que di, pues con este color bastante aguado para que no quede muy opaco. Voy dando toda la forma de las nubes con más o menos agua para que tenga un poquito de graduación ahí. Y esto, lo fundamental es esperar a que seque del todo el cielo para darlo, porque si no se fundiría con el cielo, se quedaría un poquito desvaída la forma y los bordes no quedarían muy claros. Pero una vez que ya esté seco del todo el la parte del papel del cielo, pues es simplemente ir añadiendo la pintura con agua, con más o menos agua. Si ponemos más agua, quedará un poquito más translúcido, y si ponemos menos, pues quedará más marcado el fondo y las nubes se verán mejor. Toda la parte de los edificios, veis que los del fondo, veis que le he dado una masa gris así un poquito uniforme, y luego ya le daré su relieve, sus sombras y eso, y entonces pues voy reservando esta parte para que no se mezcle el color gris que he dado de los edificios con este azul que estoy dando de las nubes. Esto conviene que sea un color
tirando más a aguado que a concentrado para que más o menos pues se transparente un poquito, como os dije antes, el color este amarillo del atardecer a través de las nubes, que por una parte se vea la forma de las nubes, pero por otra parte se adivine un poquito por debajo que hay un degradado amarillo, que es lo que caracteriza un poquito el atardecer este. Estas nubes las podéis hacer un poco a ojo o corregirlas incluso si os parece que van quedando mejor o peor, pero sí que es importante tener una pequeña guía de lápiz para controlar un poquito la forma que se le va a dar a las nubes, porque una vez que yo doy este color de las nubes ya es muy difícil de quitarlo y de corregirlo. Entonces pues tenéis que tener claro desde el principio qué forma van a tener aproximadamente y luego ya pues ir dando el color para que cojan forma, pero con una base inicial. Aquí esta parte de abajo la doy un poquito más oscura, como veis, para darle un poquito de volumen y dejo un poco de hueco por entre las nubes para que no quede una masa, una pared grande de nubes ahí al fondo, sino que tengan algo de forma, algo de transparencia, digamos, a través de las nubes para que se vea un poquito también el fondo. Todo esto ya, pues lo mismo que he hecho con los edificios, lo iré dando también por la parte derecha para buscar un poquito de simetría con las nubes, un poco de equilibrio entre las dos masas de nubes, que no haya solo una masa izquierda, sino que en la parte derecha del papel también haya un poquito de nubes que compensen la izquierda. Veis que ya he puesto aquí un poquito de nubes en la derecha, un poquito menos porque en esa parte me interesa que se vea bien el cielo. Y ahora voy a empezar ya con los verdes de toda la vegetación que veis que hay en la foto. Pues en esta terraza, por ejemplo, empiezo con los verdes y como siempre os aconsejo empezar con los verdes por la parte más clarita. Veis que a la izquierda he hecho varios tonos de verde. Empiezo con este que es muy claro, muy amarillento, que sería la parte superior de estas plantas que hay aquí. Y en la parte inferior de esta masa pues le meto ya un color más oscuro. La idea sería que fuera un poco degradado entre el verde luminoso de arriba y un verde muy oscuro abajo. Esto sería el verde más oscuro, que es un verde ya casi negro. Y con esto lo que creo es un poco de volumen en todas las zonas de verde y le doy una parte más luminosa arriba y una parte ya muy en sombra abajo que queda más oscuro. Todo esto pues lo haré con toda la vegetación que hay, intentaré darle un tono más diferente, un poco más azulado así a algunas partes para que no quede demasiado igual todas las plantas. Se supone que son distintas plantas, distintos árboles y tienen que tener tonalidades un poquito distintas. Ahora voy a utilizar un verde así muy clarito para toda esta zona de aquí, haciéndola un poquito rugosa, digamos, un poco irregular, que tenga muchos salientes y eso le dé la forma a las plantas. Ahora voy a empezar a trabajar toda la zona del fondo de esta vegetación de árboles que hay en la zona moderna. Esto lo empiezo con un tono un poquito más oscuro de verde, como veis, porque es un verde que ya está muy en la lejanía, está ya un poquito oscuro, no se ven los tonos brillantes que se ven en primer plano. Y entonces empiezo con este verde intermedio, digamos, y lo voy a oscurecer luego en la parte de abajo con un verde más oscuro para que el fondo quede bastante menos saturado de color y se note que es verde, pero que sea un poquito más intenso, más oscuro que el del primer plano. Aquí
Lo que sí tengo que reservar es los edificios blancos que se vean en medio. Es una superficie urbana, no es una superficie salvaje, rural. Entonces en medio de la vegetación se asoman algunos edificios que los voy dando simplemente dejando algunos rectángulos en blanco en medio de toda esta zona verde. Ya he acabado toda la zona verde, como veis, he metido alguna palmera, algunos tonos distintos de verde para distintos trozos de vegetación. Y ahora voy haciendo ya detallitos más intensos, como estos bugambillas que hay en esta terraza, que desbordan la terraza y asoman ahí un poquito por la reja que hay blanca. Todo esto lo hago con un pincel muy fino y con la pintura muy concentrada para que sea muy intenso, y son puntitos muy pequeños que dan un detalle de color a toda esa zona de verde, que no sea simplemente verde uniforme, sino que tenga un poquito de variedad en estas flores y eso. Ahora voy a empezar a trabajar un poco la zona de los edificios, que veis que ya está seca y todo, y la zona de las nubes también está seca. Entonces pues voy haciendo un poco de sombras en los edificios. Podéis hacer sombras que sean uniformes o sombras que sean como líneas horizontales que imitan un poco los pisos de los edificios. Todos estos edificios modernos no tienen una forma muy concreta, o sea, tienen formas muy uniformes de rectángulos verticales, pero sí que tienen una división en pisos que es muy característica, así horizontal, que los hace dar sensación de que son edificios modernos de cristal o de acero, y tienen solamente esos adornos, digamos, esas líneas horizontales. Esto podéis dar algunas de distintos tonos de color, de tonos oscuros, que vayan oscureciendo un poquito la base gris que he dado. Y luego incluso con rotulador podéis hacer rayas de estas horizontales un poco más finitas para dar distintas tramas de líneas horizontales con distintos colores y distintos trazos. No tiene por qué ser muy exacto a la realidad, pero que dé impresión así de edificios modernos. Esto ya prácticamente estaría acabado. Puedo dar alguna parte de rotulador de detalles y eso, pero toda esta zona ya está definida, está también, el cielo también, y con esto yo ya pues daría prácticamente por acabado el dibujo. Ya simplemente me queda firmarlo por aquí abajo y con esto ya lo tendría acabado. Ahora os voy a enseñar un poquito el dibujo en detalle para que veáis un poco más los detalles pequeños, ya que es un dibujo grande de 70 por 50. Y si os interesa tener una copia de este dibujo, lo tengo en mi tienda online, que lo pongo ahí arriba a la derecha. Espero que os haya gustado y os espero en el próximo. Gracias.